Bueno, vamos a Mateo 6. Mateo 6, por favor. Y versículo 7, la Biblia dice. Eso es Jesús hablando en el sermón del monte. Y él dice ahí: y orando, no habléis inútilmente como los paganos, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esa oportunidad de conectar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de orando para nuestras necesidades. Damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y como ves ahí, el Señor Jesucristo dice que el Padre sabe nuestras necesidades y por eso está buscando que nosotros oramos acerca de eso. Y bueno, hoy estamos continuando nuestra serie acerca de la oración bíblica. Y como ya vimos, hay muchas preoraciones que debemos hacer acerca de nuestro pecado. Y después de eso vimos una cosa en que debemos orar, que es básicamente la gracia, la alabanza a Dios. Eso es bueno hacer. Y hoy vamos a ver las necesidades que debes dar al Padre en su oración, porque sí, Él sabe lo que vas a pedir, pero Él también te dijo en la Biblia que son esas cosas. ¿Sí, verdad? Y eso asegura que su oración no es como los paganos, porque ellos no saben de qué deben orar. Entonces la pregunta es, ¿qué necesitamos según Dios? ¿Cierto? Vamos a Filipenses 4. Filipenses capítulo 4. Y versículo 19 dice: y mi Dios suplirá todo lo que os falta, Pablo dice, acerca de la iglesia en Filipos. ¿Sí, verdad? Entonces, confirmando que Dios va a dar todo a ellos que faltan, ¿verdad? Conforme a sus riquezas en gloria por Cristo Jesús. Y en el contexto, esas cosas son las cosas espirituales. Dios garantiza que vas a tener sus necesidades espirituales dado por Él, porque Jehová es su pastor y por eso no faltarás, dice la Biblia. Las riquezas de Dios que están en Cristo Jesús son los bienes celestiales según Efesios 1. Y podemos estar aquí para una época hablando de todo eso, entonces vamos a mirarlo generalmente, pero es importante dar cuenta de esas cosas para que no los tomen en vano, que no piensan que es algo automático o algo así, o algo que mereces, como el mundo cree que merecen todo. No, es una necesidad que Dios quiere darte, que te dice que debes buscar a Él por eso, entonces debes hacerlo. Uno de esos es Primera de Juan 2. Primera de Juan 2 y versículo 27 dice, el apóstol Juan dice: empero la unción que vosotros habéis recibido de Él en el contexto es Dios, ¿okay?, mora en vosotros. Entonces la unción que Dios te dio mora en ti. Y no tenéis necesidad, por eso estamos en ese versículo, que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas cosas, y es verdadera, y no es mentira, así como os ha enseñado, perseverar en Él. ¿Y qué es esa cosa? ¿Qué es esa unción que tienes? Obviamente es el Espíritu Santo. Obviamente es el Espíritu de verdad que te guía a toda verdad. Obviamente es el Consolador que es el Espíritu Santo que va a enseñarte todas las cosas según Jesucristo en el Evangelio de Juan. ¿Sí, verdad?
Pero Manuel, soy salvo, ¿por qué necesito eso? Ya mora en mí, no tiene que ser llenado de Él. Tienes que buscarle para que Él te llena y más de Él está dentro de ti y menos que su viejo hombre. Especialmente si quieres crecer en la fe, especialmente si quieres que su corazón más que todo es afectado por Dios para que su propósito para buscarle es según su voluntad. Y el Espíritu Santo, Él mora ahí. Él fue derramado en su corazón. ¿Sí, verdad? Nos estamos dando cuenta que las necesidades espirituales tienen que ver con nuestra parte inmaterial, su espíritu y su alma, pues. Entonces mi pregunta es, ¿estás buscando al Espíritu Santo o piensas que Él te debe una? ¿Verdad? Porque hay muchos que piensan, Él está en mí, entonces es automático, no debo buscarle, no debo hablar con Él ni nada así. Claro que no. La vida cristiana es una vida sobrenatural y solamente puede ser vivido y manifestado por medio del poder del Espíritu Santo que mora y obra por medio de su corazón. Es el Espíritu de Dios que da testimonio a su Espíritu que eres un hijo de Dios. Y la pregunta es si vas a dar a ese mismo Espíritu Santo su corazón para que otros puedan dar cuenta que eres un hijo de Dios. ¿Sí, verdad? Entonces das cuenta que necesitas a Dios. Eso es lo que estoy diciendo. La primera persona que necesitas es Él. Entonces, ¿qué es la segunda cosa? Proverbios 30. Y digo esto, hermanos, que es muy fácil entre los bautistas y creyentes de la Biblia, básicamente olvidar que deben buscar al Espíritu Santo, deben buscar a Dios. ¿Sí, ven? No olviden eso. Necesitamos a Dios más que nadie. Pero en Proverbios 30 y versículo 8 muestra la segunda cosa que necesitamos espiritualmente. Y dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Eso es lo que Agur está diciendo aquí. No me des pobreza ni riquezas. Él está pidiendo esto de Dios. ¿Cómo así? ¿No quiero riqueza física? ¿Por qué, Agur? Mantiéneme del pan que es menester, un pan que es necesario, que es menester, ¿sí ve? Porque no me harte y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Entonces, ¿qué es ese pan que necesita, que es menester? Pues obviamente es el pan sin levadura, es la palabra de Dios. ¿Sí, verdad? Y si el Espíritu Santo mora en su corazón es para guiarte directamente a la palabra de Dios, para renovar, para transformar su mente. ¿Sí, verdad? Para que piensas como Él, según su querer de servirle y seguirle y mostrar el amor que tienes para Dios a Él. Y Agur está diciendo, vea, Señor, asegura que tengo su palabra, ¿para qué? La vanidad y la palabra mentirosa aparta de mí. Yo no quiero vivir una vida que es vacía, que no tiene valor, que no tiene ese peso eterno de gloria por lo que hago. Y quiero la palabra de Dios, que es verdad, no quiero la palabra de mentira. El enemigo quiere mezclar en la palabra de Dios. ¿Sí, verdad? Para que me hace pensar que tengo más riquezas que no tengo, que realmente no tengo. No siento la pobreza espiritual que debo sentir para buscar a Dios, pensando que yo puedo pararme sin Él. La palabra de Dios asegura que las personas dan cuenta que necesitan a Dios. Y puede ser que por eso hay creyentes que olvidan buscar a Dios porque tienen la palabra y recibieron esa verdad y tratan de vivir acerca de eso. Pero no pierdes su primer amor, hermanos. La palabra de Dios no tiene poder en su vida si no buscas a Dios en la palabra. Entonces, los dos son juntos. Y cuando Dios sigue metiendo su alimento espiritual en su mente, va a comenzar ese proceso porque usted quiere ser un sacrificio vivo para Dios. Si estás buscando su voluntad perfecta en su vida y Él va a estar ahí cambiando su mente para que piensas como Él en todo. Y el Padre quiere que oras por eso. ¿Sí, verdad?
No pienses que es algo automático solamente por leyendo que lo vas a recibir. No. Dios, ayúdame a entender su palabra. Como oramos en el principio de ese mensaje, yo oré que el Espíritu Santo nos enseña lo que voy a decir en ese mensaje. ¿Tú crees que eso es que un ritual o algo así que hago sin sentido? No, porque si no busco a Él, eso garantiza que lo que digo no va a tener poder. ¿Sí, verdad? Y si no uso la palabra que dio, va a tener menos poder que debe tener. ¿Se ve la diferencia? Y creyentes de la Biblia entienden esto, que tener toda la habla de Dios, que es limpia y pura, tener todo ese pan de Dios, como Jesús había dicho a Satanás directamente, que el hombre no vive por el pan solamente, sino por toda habla o toda palabra que sale de la boca de Dios. Ellos entienden que es necesario tener toda esa palabra para maximar eso, ¿sí, verdad? En su camino. Tiene la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios en español? Reina Valera, 1865. Yo te digo, pero yo quiero que Dios lo confirma a ti. Busca a Él y Él va a guiarte a la Santa Biblia en español. No busca a los hombres, ¿sí, verdad? Él te enseña todo lo que ya vimos. ¿Estás buscando al Espíritu Santo? Otras necesidades que tenemos que son espirituales. Dos lugares. 1 Corintios 9 y 1 Tesalonicenses 4. 1 Corintios 9 y 1 Tesalonicenses 4. Hermanos, digo todo eso porque hay muchos hermanos que no oran para esto y por eso no entienden y no saben cómo deben vivir según el Espíritu Santo, que no tienen a Él. Buscaron otro espíritu que dice que tiene ese nombre. Tiene ese espíritu. Fuiste bautizado, habla lengua y cosas así. ¿Por qué? Eso no es necesario. Y otros que tienen eso, pero ya no tienen la Biblia. ¿Sí ven? El templo de Salomón necesitaba 2 columnas, 2 pilares principales para quedar separado. ¿Okay? Joaquín y vos. Joaquín, Jesús, Dios. Vos, Biblia. Si no tiene sus 2 columnas, sus 2 piernas ahí, no puedes parar, vas a estar ahí saltando. Es duro vivir la vida cristiana así. 1 Corintios 9, y si yo puedo encontrarlo, 1 Tesalonicenses 4. Y 1 Corintios 9 y versículo 16 dice, eso es Pablo, porque aunque anuncie el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me está impuesta necesidad, y ay de mí, si no anunciar el Evangelio. ¿Sí, ¿verdad? Y nota que aquí estamos hablando del Evangelio de Cristo. 1 Tesalonicenses 4, versículo 9. Empero acerca del amor fraternal no habéis menester que os escriba, porque vosotros habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Y creo que esto habla del amor de Dios. Necesitamos eso, hermano. Si no sabes, predicando el Evangelio y hablando con personas que no conocen a Dios acerca de su Hijo Jesucristo, eso es una manifestación del amor de Dios por medio de ti. ¿Sí, ve? Dios encareció su amor a ti cuando era un enemigo de Cristo y Él murió para salvarte. Y Dios quiere seguir encareciendo ese amor a otras personas. Pero tiene ese mismo deseo de Pablo, tanto como él siente malo si no está dando el Evangelio de Cristo a otras personas que no conocen a Él. ¿Sí, ven? Sientes más si faltas un poco de amor fraternal a sus hermanos en Cristo. Y piensas de una manera incorrecta acerca de ellos, o estás murmurando contra ellos, o estás conspirando contra ellos. Por cosas raras como envidia, que no tiene nada, debe tener nada que ver con la iglesia de Dios. ¿Sí, verdad? Y nota que estas dos cosas afectan, hablando de su alma, sus riñones, es decir, su voluntad. Eso es lo que son los riñones en la Biblia, la voluntad de alguien. Corazón es la personalidad y sentimientos de alguien. La mente es su inteligencia, su capacidad de razonar. Y sus riñones
son ese deseo de hacer y lo que te motiva, su voluntad. Y nota, tú tienes ese deseo de buscar a personas por Cristo. Si no lo tienes, debes orar para eso. Es una necesidad según la Biblia. ¿Y cuántos cristianos no piensan que es necesario predicar el Evangelio? Ellos dicen, mi pastor va a hacer eso y ya, yo doy la plata a él lo va a hacer. Es para él tiene ese deseo, no yo. ¿Cómo así? Usted debe ser la primera persona que tiene ese deseo. Alguien buscó a ti para darte el Evangelio y es por eso que usted podía conocer a Cristo personalmente. ¿Cómo así que no quiere repetir eso a lo menos con su familia? A lo menos con las personas más cercanas a ti. ¿Sí? Pero es increíble, especialmente cuando ese temor llega, que el cristiano no busca a Dios para que Él le llena y le motiva a mostrar ese amor a las personas que necesitan a Dios, tanto como Él. Y lo mismo con los hermanos. Puede ser que somos buenos en tratando de hacer la voluntad de Dios, alcanzando almas, pero tenemos un rencor, un problema contra un hermano en Cristo. No, debemos mostrar más amor a los hermanos que el mundo, la verdad. Piensa en el Señor Jesucristo. Él pensó que era menester para él ir a Samaria solamente para buscar a esa mujer en el pozo, la samaritana. Alguien le dijeron, no, ¿por qué estás hablando con ella? Y él diciendo, los judíos no tienen nada que ver con los samaritanos. Pero Jesús pensó diferente. Jesús quería alcanzarla y hablarla acerca de Él para que ella pudiera recibirle como Mesías. ¿Y qué pasó? Ella lo hizo y después habló con gente en su alrededor diciendo, mira, conoce a ese hombre que sabía todo de mí. ¿Puede ser que es el Mesías? ¿Es el Cristo? Sí, ¿verdad? Dios ama a esas personas. Usted era una de esas personas, hermano o hermana en Cristo. Y Dios te amó buscándote, predicando y dando su evangelio. Entonces debemos ser dispuestos de predicar a otros, si son judíos o griegos, arrepentimiento hacia Dios y fe hacia el Señor Jesucristo y su obra en Calvario, donde Él murió por nuestros pecados. Y sí, Él fue sepultado 3 días según las Escrituras y resucitó físicamente el tercer día, mostrando claramente que Él es Dios. Y Él venció contra el pecado y la muerte y por eso debes confiar en Él. Es un hecho histórico, hermano. Predícalo, habla con otros. Pero nota que ese mismo Señor tenía un amor especial para los 11. Y si no crees eso, lee la pieza, todo ese discurso de la pieza arriba que pasó en Juan 13 hasta 18, básicamente. O 17. Léelo. Él amó a ellos tanto, quería protegerles, quería asegurarles que todo va a salir bien. Él les preparó por lo que ha de venir con Él en Calvario y diciéndoles que vea, vas a verme después en 3 días. Confía en mí. Entiende que yo había vencido al mundo, entonces debes estar alegre y no dejar que eso te destruya. Sigue viendo para mí, tener ese gozo que sobrepasa toda la felicidad que el mundo puede darte y que puedes tener adentro del sufrimiento. Ese tipo de gozo que es de Dios. ¿Sí ven? Porque Jesús, Él tenía gozo y por eso endureció todo en la cruz y ese menosprecio para salvar. Tenía gozo pensando en darte la capacidad de conocerlo. ¿Sí ven? Entonces, cristiano, ora para que tienes más el amor de Dios en ti, para que puedas manifestar más caridad, más de Cristo y el amor de Cristo en acción a otros. Y bueno, estoy predicando a mí mismo porque yo oro para esas cosas, sí, pero no siempre. Y la verdad es que necesito esto siempre. ¿Dónde estás, cristiano? Ya sabemos que no somos perfectos. Busca sus necesidades, busca a Dios. Y la última cosa es en Actos 15. Actos 15, hablando de necesidades espirituales. Actos 15 y versículo 28 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros
de no imponeros otra carga además de esas cosas necesarias. Y aquí tenemos cristianos judíos hablando con los cristianos gentiles en esa reunión que pasó entre Pedro y Pablo y todos ellos. Y los judíos tienen una convicción porque salieron del judaísmo muy recién y tienen algunas cosas de sus prácticas con su religión que ellos ya entienden que no es algo malo como para los gentiles cumplir eso, pero para ellos sintieron malo, es como una convicción. Entonces están hablando con ellos diciendo, vea, entendemos que son gentiles, que no van a ser debajo de la ley, eso no es necesario, tienen la gracia de Dios, son salvos como nosotros, pero si puede ayudarnos, por favor, trate de hacer esas cosas necesarias. ¿Por qué? 29. Que os apartéis de las cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de lo estrangulado, y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, haréis bien, bien tengáis. Nota que no están diciendo que van a perder su salud o algo así, pero es algo bueno. Es algo bueno reconocer las convicciones de otros hermanos y también ser capaz de como seguirlos para mostrar respeto y amor a ese hermano o hermana en la fe. ¿Sí ven? Entonces la cuarta necesidad espiritual es tener una convicción, porque eso también afecta sus riñones, afecta su voluntad, su capacidad de servir a Dios. Y realmente, hermanos, las convicciones son importantes para mostrar por qué eres un hermano o hermana en Cristo que es diferente que los otros. Por ejemplo, yo tengo convicciones acerca de Navidad, acerca de festivos de ese tipo. Y mis razones son, básicamente, el mundo hispanoparlante. Y como el catolicismo había como infectado toda la cultura y todo eso. Mejor dicho, influenciado, no sé tan cruel. Pero sí. Y yo veo eso, yo salí de eso, porque era católico antes y ya recibí a Cristo. Y entiendo todo el pasado, entiendo que la Biblia no dice que técnicamente es pecado hacer eso. La Biblia no lo dice. Pero para mí sería. ¿Sí, verdad? Pero hay hermanos en mi iglesia que para ellos no afecta a ellos para nada, y los celebran. ¿Sí, verdad? Entonces teníamos esa conversación mostrando una diferencia en nosotros. Y no estoy parando a ellos. No es como si quieren dar un regalo a mis hijos, voy a decir que no pueden darlo. Claro, dando siempre es algo bueno, ¿sí ves? Pero entienden porque no tengo como un árbol de Navidad en mi casa. Y también los hermanos, como enfocaron más en las decoraciones acerca de Dios en la iglesia ya, en lugar de incluir cosas que son solamente para Navidad, para decirlo así. Ustedes saben lo que son, hermanos. ¿Sí, verdad? Y por eso estamos haciendo bien. Estamos respetando las convicciones. ¿Sí, verdad? Y para mí, si tienes convicciones, eso muestra, hermano, hermana en la fe, que Dios está trabajando contigo. Que quieres ser más santificado y quieres buscar más de Él. Él puede guiarte según esas convicciones que tienes a su voluntad personal que tiene para ti, a su llamada. ¿Sí, verdad? Las convicciones te guían a trabajar con personas específicas, con grupos diferentes. Mi convicción me ayuda a hablar con gente que son parte del mundo hispanoparlante, porque pueden ver por esa convicción que soy un poco diferente que ellos. Que no se dejan eso, yo puedo explicar. ¿Sí, ven? Y darles el evangelio. ¿Sí, ven? Y hablar acerca de Cristo. Entonces sí, es bueno tener convicciones. También es bueno decir a otros hermanos acerca de sus convicciones, pero más que todo es bueno reconocer que no puedes imponer, well, no puedes como enforzar eso a otro hermano, sino pedirles que lo respeten. ¿Sí, ven? No trate de decir que es un pecado, que ellos hacen algo que para ustedes es una convicción. Pero admito que sí, sería un pecado si ellos escuchan eso de ti y en lugar de hacer lo bueno, ellos tratan de hacerte caer, como tropezar, como dice en Romanos 14.
Es bueno, por ejemplo, tener una convicción de vestirse bien cuando te vas a la iglesia o haces cosas para Dios. Eso es bueno. Sí, ¿verdad? Entiendo que Dios está en todos lugares y Él te ve ahí en su sudadera y chompa ahí en la casa. Pero tú vas a poner sudadera y chompa cuando estás predicando en la calle o tocando puertas. O al menos va a vestirse de una manera que el mundo no piensa que eres alguien que estaba ahí en el gueto haciendo nada. ¿Sí? Tenemos que pensar en todo eso. Pero esas son las necesidades espirituales, hermanos. También hay necesidades físicas. Porque ¿por qué Dios va a darte acerca de usted orando acerca de las cosas espirituales si Él no va a mantenerte aquí en la tierra para que puedas cumplir su voluntad? Tiene que asegurar que puedes como interactuar con el mundo y su cuerpo y los 5 sentidos que están aquí son exactamente para eso. ¿Sí, verdad? Vamos a 1 de Timoteo 6. 1 de Timoteo 6. Jehová su pastor, no. La Biblia dice, no te faltarás. Bueno, eso es verdad. Entonces Él va a asegurar que tienes esto. 1 Timoteo 6 y versículo 8 dice, así que teniendo sustento y con que cubrirnos comida y ropa, seamos contentos con esto, dice Pablo. Y Dios va a asegurar que tienes comida para que este cuerpo tenga energía, y tienes ropa para que no se enfría o no se calienta demasiado. Tienes que vivir en este mundo y las temporadas que existen, y Dios sabe todo eso. Él había creado todo eso. Y Él va a asegurar que tienes a lo menos esas 2 cosas. Porque Él va a tratar de darte su espíritu y su palabra y su amor, y darte convicciones que afectan su testimonio, si usted no puede seguir caminando en la tierra para que otros puedan verte. ¿Sí ve? Hablando de cristianos siendo un faro para Dios, una de esas lucecitas de Dios. Si el faro no funciona para que las luces se giran, otros no van a dar cuenta que está ahí. Requiere mantenimiento físico. Jesús dice lo mismo, Mateo 6, mismo sermón en el monte. Mateo 6 y versículo 25 dice, por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber. Él dice, no te pones ansioso por eso. ¿Sí, ve? Busca a mí. Ser ansioso de nada. ¿Sí, ve? Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Hay comida y ropa. La vida no es más que el alimento y el cuerpo que el vestido. Y muchos piensan que el propósito de la vida es solamente para sobrevivir, como según el evolucionismo. Pero no, la vida es mucho más que eso. No somos solamente animales, somos mucho más que animales. ¿Sí, ve? Tenemos principios morales, razones para vivir, incluyendo cumpliendo la misión que Dios te dio siendo un hijo o hija de Él. Entonces, eso dice en 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca a Dios y su Hijo. Eso es la justicia de Dios. Y todas estas cosas os serán añadidas. Os serán añadidas. Garantizado. Pero ora por eso. ¿Sí, ve? Si vives para Dios, tú vas a buscar a Dios para asegurar que tú tienes un plato de comida para comer y tienes ropa para sobrevivir. Y cada cristiano es garantizado eso, pero busca a Dios y dale gracias acerca de eso. Okay. Eso no significa que no vas a tener hambre a veces. Pablo tenía hambriento, él lo había dicho. Pero eso asegura que el cuerpo sí va a seguir. Eso le garantiza. ¿Sí, ve? Si vives para Él, Él va a asegurar que puedes vivir para Él. Pero nota que eso es para todos. Y nota que un hogar no es incluido con eso. Jesús, Él tenía comida, tenía ropa, pero Él no tenía un hogar en su ministerio. Él confiaba en Dios para tener un lugar para dormir.
pero Dios es bueno. Y Él sabe que tiene como obras diferentes para los hermanos. Y a veces puede ser que un hogar es una bendición que tiene que darte. Por ejemplo, 1 Corintios 2. 1 Corintios 7. 1 Corintios 7 y versículo 2. ¿Qué puede ser una razón para tener una necesidad como un hogar, una casa, algo así? Caballo, para decirlo así, para ir a lugares. No sé, hoy en día son carros, cosas así. No, depende de su situación individual. Pero es algo físico y Dios sabe si lo va a necesitar. No va a necesitar. ¿Sí, verdad? No lo había dicho, pero si Él va a darte comida y ropa, puede ser que Él va a darte la capacidad de obtener la plata para comprarlo. Es decir, Dios va a darte un trabajo. Es una necesidad para que puedas comprar comida y ropa. ¿Sí, verdad? Gloria a Dios. O Él va a asegurar que usted puede vivir según el poder del Evangelio, dependiendo de su llamada y cosas así. Para cumplir esa necesidad que tienes, pero estás orando a Dios por eso. O tomas en vano su comida. La verdad, debes orar para su comida cada vez que comes. Sí, eso no es garantizado. Pero 1 Corintios 7 y versículo 2. Pablo dice aquí a la iglesia en Corinto: mas por evitar las fornicaciones, cada varón tenga su mujer y cada mujer tenga su marido. Y estamos aquí hablando de relaciones, de matrimonio, de esa conexión, porque somos criaturas sociales, fuimos hechos para tener conexiones, especialmente una conexión más íntima que todos con su pareja. Dios se había hecho así. ¿Sí, verdad? Por eso está diciendo, vea, yo no quiero que estés ahí pecando, entonces búscate una mujer o un marido para evitar eso. 9, versículo 9. Empero si no se pueden contener, cásense. Él estaba diciendo que él prefiere que la gente no hacen eso, que contienen para ser solos como él. Pero si no puede, vea, dice cásense. Que mejor es casarse que quemarse y ponerse en problemas. Versículo 36. Versículo 36. Y en ese tiempo, Pablo está hablando de un tiempo donde gente habían desposado, es decir, hicieron un contrato de matrimonio. Entonces ya eran marido y mujer y estaban esperando ese tiempo donde el marido podía preparar el hogar y todo eso para la mujer, y la mujer preparando a sí misma para recibirle, hasta el tiempo de la celebración de ese matrimonio que fue consumido para que pudieran casar. ¿Sí, ven? Pero ya era marido y mujer. Entonces dice aquí, 1 Corintios 7, versículo 36, mas si alguno parece cosa fea en su virgen, que pase ya de edad y así conviene que se haga lo que quisiere, no peca, que se casen. Está hablando de eso, si estás desposado y el hombre no puede contener, pues ya hiciste el contrato, casen, consumen eso, es una necesidad. 37. Pero el que está firme en su corazón y no tiene necesidad, mas tiene poder sobre su voluntad y determinó en su corazón esto, de guardar su virgen, hace bien. Y nota que Pablo dice que eso tiene que ver con necesidad también. Somos hechos físicamente para buscar a alguien para matrimonio y lo que sabe de eso, con esas relaciones íntimas. Y si usted no tiene un don como Pablo para quedarse solo, que algunos hermanos sí lo tienen, pero si no lo tiene, busca a Dios acerca de su pareja, y si Él te da a alguien, ora para ellos. Ora para mantener eso. ¿Sí, verdad? Es una necesidad física para cumplir. Especialmente a propósito de eso, que es para número 1, a reflexionar la relación entre Cristo y su iglesia. Y número 2, para procrear, tanto como debemos buscar hijos espirituales por evangelizando.
¿Sí ve? Mismo capítulo, versículo 32. Nota el resultado de esto. Pablo dice: mas quería que estuvieseis sin cuidado. El soltero tiene cuidado de las cosas que pertenecen al Señor, como ha de agradar al Señor. Entonces el soltero, como Pablo, sí, va a enfocar más en las cosas de Dios, las cosas espirituales, sus necesidades físicas, porque tiene un don acerca de esa relación física, puede enfocar en buscando a Dios por comida y ropa. Pablo no tenía casa, él mudó mucho, era un misionero. El 33 dice: empero el casado tiene cuidado de las cosas que son del mundo, como ha de agradar a su mujer. Porque si tienes una mujer, vas a tener familia, y tienes que asegurar que la familia tiene comida y ropa, y un hogar, una casa para vivir, y criar a sus hijos. ¿Sí ven? Y eso vuelve esas cosas como necesidades. Pero cristiano, ten cuidado. ¿Sí ven? Vives en este mundo, eso es cierto, pero no tienes que ser parte del mundo y vivir como ellos y ser ahogado por los cuidados de este mundo. Es decir, debes ser como esto, versículo 31. Y los que usan de este mundo como no abusando de él, porque la apariencia de este mundo se pasa. Acuerda que la apariencia se va. ¿Sí ve? Usa el mundo, pero no lo abusa tanto como el mundo toma control de usted. Entonces, una necesidad física en su oración es asegurar que sí, Dios te proviene y te bendice con todas esas cosas, como hogar, como casa, como carro, como trabajo, etcétera, etcétera. Pero también que no te ahogas en esas cosas tanto que olvidas de Él. Entonces sí, una necesidad física, siendo humanos, es relacional, más que todo tener esa relación íntima como Adán y Eva. Y eso es la única posibilidad, para que sepan. No hay Adán y Esteban en la nacer. Okay. Entonces, para concluir, Tito 3. Tito 3. Y para ser claro, eso no es solamente para la relación física. Tienes que entender que hay cosas físicas que pasan con la conexión emocional que tienes con alguien. Si no sabía. Esa dopamina se fluye en su cuerpo, respondiendo a su alma, teniendo un gozo por el amor que está siendo manifestado a ti por otra persona, que está dando todo su alma a ti, tanto como a Dios. ¿Se entienden? Es la relación, es esa conexión íntima en todas maneras, espíritu, alma y cuerpo. Pero en Tito 3, para concluir, Tito 3 y versículo 14, Pablo dice a Tito aquí, para concluir: aprendan asimismo los nuestros a sobresalir en buenas obras para los usos necesarios, porque no sean inútiles. Y nota que Pablo quiere que Tito que sobresalen las buenas obras, que entiende lo que es necesario para que pueda asegurar que lo que él hace es inútil para Dios. Él quiere que Tito sea un instrumento para la gloria de Dios y para que tiene ese peso eterno de gloria que nunca se perece por medio de las obras que él hace. Y la única manera, cristiana, que puedes asegurar que eso pasa con su vida para Dios es por reconociendo esas necesidades críticas. ¿Sí ven? Reconoce su necesidad de Espíritu Santo. Reconoce su necesidad de la palabra de Dios. Si lo hace cada día, vas a buscar a Dios y buscar su libro. Reconoce la importancia de manifestar el amor de Dios en su camino con Él, para que buscas a otros y tratas de dar el Evangelio de Cristo a otros y tratas de mostrar amor a los hermanos. Entiendes la importancia de convicciones para hacerte diferente a otros cristianos, para afectar y levantar su testimonio adentro de un mundo impío que reconoce la diferencia en alguien que celebran cosas y alguien que no, por ejemplo. ¿Verdad? Reconoce su necesidad de comida y ropa y relación íntima. ¿Sí, verdad?
Es cuando reconoces, puedes asegurar que su camino con Jesucristo aquí en la tierra es lo más productivo posible, tanto que no eres inútil. Más que todo, diría yo, hermanos, que a lo menos estás pensando en eso. Hay muchos cristianos que son inútiles y ni siquiera importan. Y es porque no buscan a Dios en oración acerca de esas necesidades. Entonces, por favor, no sea como ellos. En lugar de eso, trata de acercar y allegar más y más a su Dios. Y Él va a asegurar que usted busca a Él acerca de esas cosas para que Él pueda seguir guiándote aquí en ese mundo impío. Entonces, espero, hermanos, que lo hagan. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros todas esas necesidades, Señor. Y por favor, Señor, ayude a nosotros a reconocer la importancia de esas necesidades que son críticas en nuestro camino contigo en la tierra y para nuestro testimonio. Y ayude a nosotros a buscar a ti acerca de estas cosas, en oración, de una manera frecuente y regular. Tanto como buscamos a nuestros seres amados para ver cómo están y todo eso, debemos hacer lo mismo contigo, porque usted es la relación más importante que tenemos. Y damos gracias por todo, Señor. Especialmente esa salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos.